Muy bien. Listo, mi Buenas hermano noches. Guillermo, si nos Buenas ayuda con noches. una oración para empezar y ya con gusto Buenas empezamos la noches. clase. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, mi hermano. Señor bendito, agradecidos, acudimos a ti, Señor, en esta noche para disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente y aprender de todo ese hermoso, Señor, contexto que tú tienes para nosotros en tu enseñanza. Es tomar tu palabra, es abrir ese hermoso regalo que nos dejaste y poder sentirnos acariciados por esa palabra hermosa y por que estamos seguros que esta noche aprenderemos mucho más de ese hermoso regalo que tú nos diste, que es tu Santo Espíritu como compañero nuestro incondicional. Te damos muchas gracias, Señor. Te agradecemos por la vida de Felipe, nuestro maestro en esta noche, y te pedimos que lo uses grandemente, que todos salgamos bendecidos Un y ratito. fortalecidos con la palabra de esta noche. No, que hoy Gracias, mañana Señor. no quiero Bendito. volver a la Amén. niña. Y amén. No quiero. No, ya no me gusta. La verdad Puedes no comenzar. Listo, mi hermano Guillermo, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que Buenas todos noches, estén muy muy bien, bien gracias. y me escuchen bien. No sé si hay algún micrófono abierto. Gracias por todo. Entonces mañana viene y churri. ¿Pero en serio? Pues igual yo te aviso, pero lo más probable es que sí. ¿Qué tal bien? Es Suni tiene el micrófono abierto. Así como te dije, Juni, Yo les pido solo un segundo, voy a hacer un cambio porque estaba en el navegador Firefox y no me está permitiendo compartir. Me voy a pasar a Chrome, solo un momento, porfa. Listo, volví. Ahora les pido, porfa, que me digan si me escuchan bien y si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Amén, se señor, te por ve este bien, lado, sí, profe. señor. Listo, vale. Entonces empezamos nuevamente, de verdad. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Como decía el hermano Guillermo, estamos acá para pedirle al Señor que nos siga guiando, que nos siga dando fuerza en medio de todo y conociendo mucho más de su Santo Espíritu. Para empezar, me gustaría pues hablar 2 minuticos de lo que hablamos la clase anterior. Entonces, vimos que era el estudio de la neumatología, cómo es el estudio del Espíritu Santo a través de toda la Sagrada Escritura. Es el estudio sistemático de todo lo que la Escritura tenga que decirnos del Espíritu Santo, su persona, su obra, su actuar. Vimos también cómo Él es le conocemos como la tercera persona de la Trinidad, una persona que no solamente habla y da órdenes, sino también una persona en la Trinidad que siente, que se entristece y también tiene todo lo que la deidad tiene, porque Él mismo es Dios. Eso fue como tal lo que vimos en puntos principales y también dijimos que poco a poco tal vez las dudas que se estuvieran formando o se tuvieran, se iban a seguir desarrollando y va a haber una claridad mayor, porque en todos esos estudios sistemáticos, ya sea neumatología o cualquier otro, son diferentes puntos que no se pueden abarcar en una sola clase. Pero vamos a darnos cuenta que a través de cada una de estas clases vamos a entenderlos mucho más. Y es por eso que este segundo punto nos va a dar también unas bases muy sólidas, porque vamos a entender algo que a veces se pierde en la confusión del estudio. Pensamos a veces que el Espíritu Santo es netamente luego de la obra de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él viene, resucita y sucede el acto en Pentecostés, es que el Espíritu Santo empieza a actuar, pero no, el Espíritu Santo ha estado desde la creación y siempre ha estado porque Él es Dios mismo. Antes de nuestra eternidad, Él siempre ha estado. Entonces, eso lo vamos a ver. Y los puntos básicos que vamos a ver hoy en la clase nos va a ayudar mucho a lo que vamos a seguir viendo en cada una de las clases porque ya vamos a ver al Espíritu Santo como una totalidad. No solamente como, esto lo vi del Nuevo Testamento, no.
sino vamos a entender que su obra ha estado desde el principio y se ha ido desarrollando. Cuando yo digo que se ha ido desarrollando, debemos tener algo en cuenta. Nosotros reconocemos cuando hacemos estudio de la palabra de Dios que hay un término teológico al cual nosotros le llamamos revelación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no se reveló a lo que conocemos a día de hoy desde el principio, sino que hubo una revelación que fue progresando y tuvo su culmen, su máximo esplendor con la venida de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la obra del Espíritu Santo, la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, reconocemos que vamos a ver que el Espíritu Santo ya estaba en el Antiguo Testamento, pero así como también estaban las profecías del Señor Jesucristo y los tipos de Cristo, asimismo estaba el Espíritu Santo en progresión. Y es cuando llega el Nuevo Testamento que ya se permite conocer a totalidad toda su obra y la conocemos mucho más. Pero el punto de esta clase es ese, entender que el Espíritu Santo siempre ha actuado, que como vimos la clase pasada es Dios, y a día de hoy es vigente en lo mismo que ha estado siempre. Entonces, primero una pequeña introducción. Nosotros ya sabemos, como lo hemos dicho, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es la persona de la Trinidad que tiene el oficio, la tarea, como también lo conocemos, de manifestar esa presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. También nosotros comprendemos que todo lo referente al Espíritu siempre va a haber algo de misterio, cosas que no, la palabra no nos las explica a totalidad. Entonces debemos ir hasta donde la palabra nos lo permite y sobre eso trabajar nuestra teología. Como lo hemos dicho, entendemos que la obra del Espíritu Santo en la era del nuevo pacto, realizado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es mucho más notable, ¿cierto?, que la que vemos en el Antiguo Testamento, que la vemos en sombras. Así como cuando Pablo habla de Cristo y dice que eran las sombras del Antiguo Testamento las que iban a mostrar la luz, que era Cristo, asimismo podemos ver al Espíritu Santo. La redención que se nos muestra en el Nuevo Testamento es mucho más amplia y mucho más notoria de lo que podemos ver en el Antiguo Pacto. Es tanto así que cuando Pablo está hablando sobre este tema a los Corintios, él le llama la redención del ministerio del Espíritu, porque él entiende que ya el Espíritu se está mostrando a totalidad y está desarrollando ese ministerio de salvación mucho más claro que era en el Antiguo. Y si nosotros lo entendemos de esta manera, de que en el Antiguo Testamento se fue desarrollando, que lo que el Espíritu Santo hizo era una sombra de la luz que se iba a ver en el Nuevo Testamento, vamos a poder empezar a ver la Biblia como un todo. Vamos a ver las profecías de Ezequiel 36 y de Joel 2 con mucho más sentido. ¿Cuáles son esas profecías? Yo les leo solo uno de los versículos. En Ezequiel 36, en el versículo 26 les está hablando y les dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, si nosotros entendemos que el Antiguo Testamento ya nos está mostrando el Espíritu Santo y es su obra la que se revela totalmente en el Nuevo, estas profecías ya las vamos a ver como un todo con la culminación en la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de Él que el Espíritu nos regenera y nos da ese corazón nuevo que está hablando Ezequiel como profecía totalmente cumplida. Entonces, esa es la importancia de reconocer que siempre ha estado el Espíritu Santo en la obra. Todo esto nos tiene que llevar a nosotros a entender que el Espíritu Santo nunca estuvo inactivo, ¿vale? Nunca estuvo inactivo en el Antiguo Testamento. Sería muy, muy errado pensar en esos términos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver unas operaciones generales del Espíritu Santo, antes y después de Pentecostés. Vamos a encontrar entonces una similitud tremenda entre ambos testamentos.
Y esas actividades que vemos en el Antiguo Testamento las vamos a poder ver como paralelas a lo que también Él realiza en el Nuevo Pacto. Para usar el lenguaje del apóstol Pablo, me gustaría decir que las obras del Espíritu que encontramos en el Antiguo Testamento son como esas sombras de la realidad de su obra en la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, para entender esto, ¿cómo vamos a hacer esta clase? ¿Cómo la vamos a administrar para que nos quede mucho más claro la obra del Espíritu Santo en toda la era? Vamos a clasificarla entonces en 3 puntos claves, ¿vale? Vamos a ver cómo el Espíritu Santo actúa a través del tiempo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y esas actividades que veremos hoy son como la base de lo que seguiremos viendo en otras clases, ¿vale? Entonces no se preocupen porque las actividades que vamos a ver hoy las vamos a ver a fondo en las siguientes clases. Hoy nos preocuparemos es por entender esos puntos claves que nos muestran cómo el Espíritu Santo siempre ha actuado y así podamos tener mucho más entendimiento en las siguientes clases cuando cada uno de estos oficios o de estas acciones las veamos uno a uno. Entonces empezamos. ¿Cuál es el primer punto de las tres puntos claves que vamos a tocar? El Espíritu Santo como dador y sustentador de la vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Empezamos entonces con el Antiguo Testamento. Se nos dice en el Antiguo Testamento desde el principio, ¿cierto? En el relato de la creación, el autor nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y el mismo Dios, después de haber formado al hombre, nosotros también lo leemos en Génesis 2, se nos dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento también puede traducirse desde el hebreo como el espíritu, le sopló el espíritu a esta creación y es por eso que ellos tienen vida. Y este entendimiento de cómo el ser humano se le daba vida por medio del Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo da vida a todo lo creado, no solamente ocurre en Génesis, sino que alrededor y en todo el Nuevo Testamento se reconoce que el Espíritu Santo es Dios y es el que organiza la vida como tal. Tanto así que cuando nosotros leemos ciertos pasajes, se nos habla de eso, no solamente en Génesis. Me gustaría, por favor, que alguien me ayudara con la lectura de Job 33:4 y miramos qué nos está diciendo este libro. Aquí. El Espíritu de Dios me ha despertado y el aliento de Dios me ha dado vida. No sé si me escuchan. Sí, mi hermana Rosita, muchas gracias. Listo, ¿qué nos está diciendo entonces Job 33:4? Exactamente, ¿quién lo hizo? El Espíritu de Dios me hizo. Y en la Reina Valera traduce lo siguiente como, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este es el entendimiento que Job tenía de su origen. Él sabía quién lo había creado y los amigos de Job también, porque aquí está conversando con uno de los amigos. Entonces ellos entienden que el Espíritu Santo siempre ha sido aquel dador de vida y el que organiza como tal la vida que nosotros tenemos en este momento. Queremos entonces, ¿qué queremos entender con esto que hemos leído? Que el Espíritu Santo es quien genera la vida en la creación, incluyendo la vida humana, vegetal y animal. Y así lo entiende uno de los salmistas. Cuando nosotros leemos el Salmo 104, totalmente, es una exposición maravillosa de la gracia y de la voluntad de Dios, pero nos vamos a enfocar solamente en el versículo 29 y 30, donde se nos resalta esta verdad mucho más profunda. Si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. Aquí, escondes tu rostro, se turban, le quitas el hábito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Amén. Muchas gracias. ¿Qué está diciendo el salmista? Está hablando del ser humano y les dice que el Señor tiene tanto el poder para quitar ese aliento que ellos están expirando. Recordemos que el aliento también en el ser humano es la respiración, lo que nos muestra que estamos vivos. Y luego dice, envías tu espíritu,
son creados y renuevan la faz de la tierra. El salmista, así como en el libro de Job, así como en el libro de Génesis, reconoce que el Espíritu de Dios es el que da vida y el que organiza esa vida para que viva conforme a este mundo que ha creado el Señor. Esa es la voluntad que Dios nos está mostrando en su palabra. Y esta actividad del Espíritu Santo no está limitada a dar vida, sino también, como lo hemos visto, a sustentarla. No solo la da, sino que la sustenta. Es decir, Dios por medio de su Espíritu va a cuidar, va a sustentar y va a preservar toda su creación. Por eso cuando nosotros leemos a los profetas, entendemos mucho más sobre cómo el Espíritu Santo no solo daba vida, sino que también preservaba esa vida. Y uno de los profetas que nos relata esta hermosa verdad es Isaías. Miremoslo por favor en Isaías 42:5. Aquí paz. Sigue. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que existe en la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu los que por ella andan. Amén. Muchas gracias. Exactamente, Isaías aquí está dando una de sus verdades sobre quién, va a hablar sobre el Señor. Y antes de hablar lo que Dios quiere que el pueblo escuche, está diciéndoles una verdad, afirmando que es Dios el que le está dando la palabra. Entonces dices, Jehová Dios, Él es el creador de los cielos, el que extiende la tierra. ¿Y qué es lo que dice después de esto? El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Reconocemos que Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, reconoce que es el Espíritu el que da vida, que es Dios el que está sobre todas las cosas. Y entonces vemos que desde el principio todo apunta a que el Espíritu Santo siempre ha estado presente como dador y sustentador de la vida. Con toda esta evidencia que el Antiguo Testamento nos da del origen de la vida, del mantenimiento y del desarrollo, nos podemos dar cuenta que dependen de la operación del Espíritu. Si nosotros retiramos al Espíritu Santo del Antiguo Testamento, podríamos resumirlo en un solo significado, en que sería la muerte, porque nos muestran una y otra vez, tanto los libros como el Génesis, que es la creación, como Job, que es un libro poético, como los Salmos y como Isaías, que también es un libro profético, que es el Espíritu Santo quien da vida y sustenta la vida. Eso es lo que nos está mostrando el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero no solo se queda ahí. El Espíritu Santo también es dador y sustentador de la vida en el Nuevo Testamento. Vamos entonces a verlo. El Espíritu Santo es quien da vida al pecador en la regeneración, ¿cierto? Ya, ¿por qué cambiamos tanto de ver en el Antiguo Testamento que Él era el que daba vida, así como decía al pueblo, a los pueblos, el que respiraba su aliento y también el que se movía sobre la faz de las aguas? Y ahora estamos hablando en el Nuevo Testamento de que es el que da vida al pecador y la regeneración. ¿Por qué es eso? Porque como lo hemos dicho desde el principio, en el Nuevo Testamento se revela a totalidad la obra del Espíritu Santo. Aquí ya es mucho más palpable cuando hablaba anteriormente de que Él era el que por medio del Espíritu y el soplo daba vida. Aquí ya podemos ver esa obra maravillosa en que el pecador cuando se arrepiente es regenerado y el Espíritu Santo le da vida. Esa nueva impartida, ese nuevo nacimiento, cuando nosotros lo estudiamos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es la obra del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús, cuando estaba hablando con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan,
le dice una frase muy interesante. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y esa conversación sigue con Nicodemo porque Nicodemo le está preguntando cómo puede realizarlos y el Señor Jesús le dice que él, siendo maestro de Israel, ¿cómo no sabe esta verdad del nacimiento, del nacer de nuevo? Y cuando nosotros leemos Juan 6:63, el Señor Jesús dice una verdad maravillosa. El Espíritu es el que da vida. Ya el Señor Jesucristo nos está confirmando esa verdad maravillosa. El Espíritu Santo es el que da vida, el dador de la vida. Por eso el apóstol Pablo decía que fuimos salvados por el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver muy claramente en Tito 3:5. Si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. Aquí, Paz. Listo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de las regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Exactamente. ¿Qué nos está diciendo Pablo? El apóstol nos está diciendo que fuimos salvados. ¿Por qué? No por las obras de justicia, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La regeneración y la renovación, dos palabras que solamente se aplican al nuevo nacimiento, cuando el pecador se arrepiente y por medio de Cristo, ¿quién es el que le da esa regeneración? El Espíritu Santo. Entonces seguimos viendo que desde el Antiguo Testamento al Nuevo, el Espíritu Santo siempre ha sido ese agente que da y sustenta la vida. Y esta nueva vida que imparte no solo es un contacto inicial que el Espíritu hace con el creyente, como tal vez algunos creen que el Espíritu da vida y listo, ahí queda todo. No. Así como Él preserva y sustenta la vida, que lo vimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también esta regeneración incluye una permanente presencia en el interior de la persona que le guía y le vivifica. El Espíritu habita en el creyente, ¿cierto? Nosotros reconocemos esa verdad. El Espíritu permanece con el creyente para sustentarlo y para vivificarlo, para que viva para la gloria de Dios. Pablo nuevamente nos confirma esa verdad en 1 Corintios 6:19. Si alguien me ayuda leyéndolo, por favor. Amén. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Muchas gracias. Exacto. ¿Qué está pasando en este caso? Bueno, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio de pecados sexuales. Y cuando está dejando en claro que ni el hombre ni la mujer pueden fornicar, dice algo importante. Es que somos llamados templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Él no solamente nos da la vida, sino que Pablo le está diciendo es que no solamente les dio vida, sino que Él habita en ustedes. Así que aléjense de toda fornicación y de toda cosa inmunda, porque ya no son solo ustedes, ya es el Espíritu en ustedes, es el Espíritu Santo. Entonces vemos como en el Antiguo Testamento Él también estaba en la creación, se movía, estaba también dando ese aliento de vida y sustentaba la creación, como nos decía Isaías. Y aquí en el Nuevo Testamento mucho más claro se nos muestra, ¿cierto? También es el dador de vida, el que regenera al pecador por medio de la obra de Cristo, y no solamente le regenera, sino que le sustenta por medio de esa presencia que va 24 horas, 7 días a la semana. Siempre el Espíritu Santo está en nosotros, Él no nos deja, y eso nos permite seguir mejorando
y vivir una vida agradable al Señor. Entonces, este es el primer punto resumido. Vemos cómo el Espíritu Santo es el dador y también es el sustentador de la vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Mucho más palpable en el Nuevo, sí, pero desde el Antiguo ya él tenía ese oficio, si queremos decirle así. Vamos entonces al segundo punto, que también nos muestra cómo el Espíritu Santo se ha ido moviendo y siempre ha estado desde el Antiguo Testamento. Le hemos puesto por título que el Espíritu Santo como dador de poder. Y así como hicimos con el primero, vamos a ver primero el Antiguo Testamento y luego su complemento en el Nuevo. ¿Qué podemos ver entonces de este título, cierto? De esta exclamación de que Él es el dador del poder. Pues bueno, esta capacidad, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que estaba relacionada con el rol de liderazgo que algunas personas cumplieron en Israel. En particular, cuando nosotros estamos leyendo los libros históricos o los libros proféticos, sobresale esta capacitación en la época de los jueces. En los jueces se nos mostraba cómo el Dios mismo, el Espíritu de Dios, calificaba y le daba eso que necesitaban los jueces al pueblo. Aunque también otros recibieron el Espíritu para la tarea de liderar, reconocemos que era el Señor quien levantaba a esos jueces para libertar a ese pueblo, y estas personas que levantaba el Señor eran personas con una gran capacidad y con una fortaleza que provenía del poder que Dios les daba por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. La Biblia nos dice una y otra vez que el Espíritu del Señor vino sobre y alguien. Por ejemplo, nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, luego vino sobre Gedeón, también sobre Jefté, todos estos estamos hablando de la época de los jueces, y sobre otros más. El caso tal vez más notable de este empoderamiento que muchos recordaremos en la época de los jueces es el de Sansón, ¿cierto? Él derrotó a los filisteos con el poder del Espíritu. Pero asimismo, cuando Saúl y David fueron elegidos para ser reyes, ambos fueron ungidos con una señal de la presencia del Espíritu para capacitarlos a dicha tarea. Se nos dice en 1 Samuel 11:6 cómo fue que el Espíritu Santo viene sobre Saúl para que él pudiera enfrentarse a los enemigos que iba a tener que enfrentarse Israel en ese momento. Si por favor alguien me ayuda con la lectura para entenderlo mucho mejor. Aquí paz. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira de gran manera. Muchas gracias, amén. Exactamente, ¿qué está pasando? Van a venir unos enemigos, vienen con las noticias a Saúl y se nos dice que lo habilitó con ese poder para que pudiera hacer guerra contra los enemigos de Israel. Y no solamente pasó en esa ocasión. Si podemos leer, por favor, 1 Samuel 16:13, vamos a ver cómo también se presenta en un hecho muy importante del Antiguo Testamento. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. 1 Samuel 16:13, ¿leímos? No, perdón. No te preocupes. 16:13. Sí. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y no lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Amén, listo, muchas gracias. Sí, aquí se nos está mostrando cuando David es ungido para ser rey. Y se nos dice entonces que el Espíritu ya estaba en ese momento, es el que le da y el que califica para que David pueda llegar a ser rey, ¿cierto? No es porque los demás lo vieran, porque los mismos hermanos eran mucho más grandes y fuertes en un sentido, pero es por medio del Espíritu Santo que lo eligió para ser rey, que él es ungido y él se le da ese poder, esa autoridad para poder cumplir con lo que necesita un rey hacerlo. Entonces, ¿qué vemos? Que es el Espíritu Santo quien habilita a estos reyes, a estos jueces,
para que cumplieran con esa tarea de reinar para la cual Dios los había llamado. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento no solamente el Espíritu Santo da vida, sino también es el dador de poder. Así como nombramos a quienes nombramos a Jefté, a Gedeón, a Saúl, y lo vemos ahora en David. Esa tarea también se desarrolla y se ve mucho más palpable también en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús resucita, ¿cierto? Él va ante los discípulos y antes de ascender dice unas palabras muy importantes que están registradas en el libro de Hechos. Si alguien me ayuda, por favor, leyendo Hechos 1:8 para ver cuáles fueron esas palabras. Amén. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Muchas gracias. Exacto, el Señor Jesús antes de irse, ¿qué les dice? Recibirán poder cuando ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente en la conversión, cuando comienza esa obra de santificación, que el creyente va a tener ese poder para vivir, va a tener ese poder para poder vivir para la gloria de Cristo. Y es en efecto, eso es el efecto, el Espíritu Santo le da ese poder a los cristianos para vivir para la gloria de Dios. Entonces reconocemos que es el Espíritu Santo cuando es dado al creyente, es en ese momento que el creyente puede crecer en el carácter de Cristo, ¿cierto? Y puede agradar a Dios. Nosotros no podíamos antes agradar a Dios, pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor Jesús hizo ese sacrificio, lo aceptamos y el Espíritu Santo nos dio vida, es que podemos empezar a desarrollar ese poder que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pablo dice en sus cartas que el creyente debe estar fortalecido. Cuando él les está escribiendo a los colosenses, en Colosenses 1:11 les dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El mismo apóstol nos está diciendo que es el Espíritu Santo quien nos fortalece con todo el poder. Y es el mismo apóstol, Pablo, quien oraba por los efesios para que Dios les diera el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso lo podemos ver en Efesios 3:16. Él les está diciendo que podemos ser fortalecidos en el interior por el espíritu. Entonces, ¿qué entendemos nuevamente? Que así como vimos al principio que el Espíritu Santo habita en nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no solamente está allí quieto, sino que nos fortalece para poder agradar a Dios, para poder vivir una vida que glorifique a Dios. Y ese es el poder que el Espíritu Santo da. ¿Cómo podemos ver también ese poder? Y en la misma palabra, el Espíritu Santo a nosotros al leer el Nuevo Testamento, vimos que le dio poder a la iglesia para hacer milagros que confirmaban ese apostolado, también les dio poder para la predicación del Evangelio y también les dio un poder para servir. Entonces reconocemos que el Espíritu Santo concede a los creyentes esos dones necesarios para la edificación de la iglesia. Entonces no solamente nos está dando un poder para sobrevivir a los momentos más difíciles, para resistir a las tentaciones del enemigo, sino también desde el principio de la iglesia ha dado unos dones para que la iglesia sea edificada. Primera de Corintios 12 es todo un capítulo que Pablo le está hablando a los corintios sobre los dones, pero cuando nosotros leemos los versículos de 3 al 7, podemos entender esa verdad, ese núcleo, y nos va a ayudar mucho. Entonces, si alguien por favor me ayuda con su lectura. Amén. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Aló?
Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu en él mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Muchas gracias. Exacto. ¿Qué les está diciendo Pablo? Primero, algo muy importante. Todos los que hemos nacido de nuevo, no podemos hablar mal de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Porque es el Espíritu el que nos da el conocimiento de Él y entendemos quién es Él. Y no solamente nos da ese conocimiento, sino también nos da unos dones. Eso es lo que le está diciendo a los corintios. Y esos dones, hay una diversidad de operaciones, pero a cada uno les da ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Entonces nosotros debemos entender algo. El Espíritu Santo nos da ese poder, no solamente como lo daba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en obras maravillosas, sino también da ese poder para resistir la tentación y serle fieles hasta el final. Ese versículo que nosotros leímos en Hechos 1:8 dice una palabra muy interesante en el griego. Nosotros aquí la leemos cuando dice, y me seréis testigos, ¿cierto? Cuando nosotros creemos que dice testigos, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene la idea de que una persona va y testifica de quién es Jesucristo, ¿cierto? Pero en el griego esa palabra es más profunda. Esa palabra viene de martureo. Y me seréis martureo. Y yo creo que ya muchos cuando la dije, creo que ya la asimilan con la palabra en español, ¿cierto? Y me seréis mártires. Lo que les está diciendo el Señor Jesús es que Él les iba a dar un poder que iba a ser el Espíritu Santo y que ese poder iba a ser tan grande en ellos que les iba a poder, que iban a poder aún, si era necesario, dar la vida y ser mártires por la causa de Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Entonces, no solamente son los dones que ellos también experimentaron al principio y que ellos podían hacer milagros, sino más allá de eso tuvieron un don magnífico, el de poder resistir las tentaciones y las pruebas para vivir hasta el final para la gloria de Dios. Entonces, eso es muy, muy, muy importante que nosotros lo tengamos claro, ¿vale? Si nosotros entendemos eso, vamos a poder ver cómo el Espíritu Santo a día de hoy, tanto a ti como a mí, como a todos nosotros, nos da ese poder para no vencernos en los momentos difíciles, para no darnos por vencidos, para no rendirnos. Eso es lo que está diciendo. Sobre este tema, yo quisiera citar a un escritor que se llama Robert Saucy, y él dice lo siguiente, que yo creo que esto nos tiene que reconfortar a todos en cómo el Espíritu Santo es el dador de ese poder. Y él escribe: sin negar la presencia de lo milagroso en la Iglesia del Nuevo Testamento, el énfasis claro de la instrucción apostólica es que los creyentes experimenten el poder sobrenatural para vivir como Cristo vivió en el mundo, para tener esperanza cuando parece que no la hay, para perseverar en medio de pruebas y sobre todo para amar a los demás, incluyendo a nuestros enemigos. Esa forma de vivir necesita de un poder sobrenatural, tanto como lo necesita el hacer milagros. Eso es lo que nos está diciendo el Señor una y otra vez. Nos está diciendo que Él nos da el poder, que Él nos está dando lo que nosotros requerimos para poder vivir para Él. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ese es el segundo punto. Ya vimos el primero, ¿cierto? El Señor, el Espíritu Santo, dador de vida, quien nos regenera. Aquí lo vemos como el Espíritu Santo, como el dador de poder, el que nos brinda las herramientas necesarias para vivir esta vida y nunca darnos por vencidos. Así como desde la antigüedad también hubo mártires como Esteban, que aún en sus momentos más difíciles no se dieron por vencidos, no negaron al Señor Jesucristo. Lo vemos entonces aquí en estos pasajes. El Espíritu Santo nos da ese poder para poder vivir en medio de las pruebas, amar a los demás y vivir una vida que no sería posible sin ese poder sobrenatural, ¿cierto? Ese es el segundo punto que nos muestra que el Espíritu Santo sigue actuando del Antiguo al Nuevo Testamento.
Y hay más puntos, sí, pero este es el tercero y yo creo que en estos tres encapsulamos la información necesaria para lo que queda de curso, poder entender todo lo demás mucho más. ¿Cuál es ese tercer punto que vamos a ver hoy? El Espíritu Santo como dador de iluminación, también muy, muy importante. Entonces, primero vamos a mirarlo en el Antiguo Testamento. ¿Qué sabemos entonces del Espíritu Santo como dador de iluminación en el Antiguo? Pues bueno, esta función en un sentido agrupa y resume varias otras funciones que tienen que ver con el intelecto y el discernimiento del creyente, ¿cierto? La sabiduría, el conocimiento, todo esto viene dentro de la iluminación. Podríamos decir que la influencia iluminadora del Espíritu Santo nos da la sabiduría para poder vivir esa vida que Él espera que vivamos. Esta función entonces nos permite, la iluminación, entender que es el Espíritu Santo quien nos da sabiduría, nos da revelación y nos da ese entendimiento para poder comprender las cosas y poder vivir conforme a su voluntad. Pues esto no es nuevo, esto no es solo del Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento ya Él llenaba la cabeza, el corazón con ese conocimiento de las personas. Vemos en ejemplo en Génesis, en la vida de José. José tenía el Espíritu de Dios, se nos dice que tenía el Espíritu de Dios y que se le reveló a los sueños de Faraón y a esa interpretación de esos sueños. También el Espíritu fue dado a los 70 ancianos, cuando nosotros leemos en Éxodo, que ayudarían a Moisés en la tarea de administrar justicia al pueblo y profetizar. Eso lo vemos en Números también, donde Moisés necesita esa ayuda y entonces el Espíritu Santo le da esa sabiduría a esos 70 ancianos para que él no esté solo, sino tenga esos 70 que le puedan ayudar en las tareas de esa guianza para ese pueblo. Y no solamente lo vemos ahí, también durante la construcción del tabernáculo, se nos comenta cuando están haciendo estas tareas que el Señor llenó de su espíritu a dos hombres, a Bezalel y a Oliab. Y en Éxodo 31, 2, 4, ¿qué se nos dice? Nos dice lo siguiente, dice, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda arte para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce. Eran llenos del Espíritu de Dios, no solamente para las tareas tal vez que nosotros podamos pensar intelectuales, sino que también les daba esa sabiduría, esa iluminación para que pudieran llevar estas tareas físicas. Cuando nosotros seguimos leyendo Éxodo, en Éxodo 28:3, se nos dice que aquellos que confeccionaron las vestiduras de los sacerdotes también fueron llenos del Espíritu de Dios. Entonces vemos una iluminación latente en la vida de ellos, no solamente en la parte de escritura y demás, sino en todo lo que venía a la vida diaria. Es el Espíritu Santo el que da la sabiduría para poder llevar a cabo todas las tareas de la vida diaria. Esa es la iluminación. Entonces, seguimos. El Espíritu Santo, ya vimos cómo estaba presente en esas tareas del tabernáculo, de la ropa, pues el Espíritu Santo también era quien revelaba, era el que informaba y capacitaba claramente a los profetas para que pudieran llevar esa palabra de Dios. Era el Espíritu Santo quien, por decirlo así, capacitaba al profeta para que pudiera cumplir con esa tarea de llevar ese mensaje al pueblo. Yo quisiera, por favor, que alguien me ayudara con Nehemías 9, versículos 30 al 31, y vamos a ver esto mucho más claro. Aquí. Felipe. Listo, mi hermana. Uy, ¿qué pasó? No los escucho. Aquí. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios
clemente y misericordioso. Amén. Muchas gracias. Entonces, aquí nuevamente vemos cómo Esdras está hablando aquí en Nehemías, y que les está diciendo al pueblo que los soportó por muchos años porque la actitud del pueblo era mala. Y no solamente los soportaba, sino que les enviaba un mensaje para que se arrepintieran. ¿Y quién les llevaba ese mensaje? ¿Qué dice? Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Vemos que es el Espíritu Santo el que informaba, el que revelaba y el que capacitaba a estos profetas para que pudieran llevar este mensaje al pueblo y pudiera haber un arrepentimiento. Los profetas descansaban en que el Espíritu era el que les daba esa sabiduría y ese entendimiento de la situación. Y no solamente lo podemos ver en Nehemías, lo podemos ver en muchas partes, pero veámoslo también de este gran profeta Isaías. Si alguien me ayuda, por favor, con el 61:1. Aquí, Felipe. Listo, mi hermana Rosita. El Espíritu de Yahvé, Dios, está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido. Me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos y a poner en libertad a los prisioneros. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Hermoso, yo creo que este pasaje es uno de los más hermosos de Isaías, porque aunque tuvo su cumplimiento por medio del profeta, nosotros, gracias a la revelación del Espíritu Santo y a lo que hemos dado ese nombre de revelación progresiva a los creyentes, le han dado ese nombre, que cuando lo leemos, ¿a quién nos recuerda y de quién sabemos que está hablando, cierto? De nuestro Señor Jesús. Entonces el profeta, sin darse cuenta tal vez, estaba profetizando de ese Mesías venidero. Y todo eso gracias a ¿qué? A la sabiduría, a la revelación que le estaba dando el Espíritu Santo. Por eso cuando Juan el Bautista está en la cárcel y está preocupado porque él pensaba que el Señor Jesús iba a venir a liberarlos, el Mesías iba a venir a liberarlos de los romanos, manda a sus discípulos a donde está Jesús y le dicen, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Soy yo. ¿Por qué? Por lo mismo que está aquí hablando Isaías. Miren que estoy ayudando a los quebrantados de corazón, los cojos caminan, los ciegos ven. Todo eso que estaba profetizado que iba a ser que iba a ser el Mesías y que estaba en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús lo cumple cuando llega a la tierra. ¿Y cómo los profetas iban a saber eso? Si sin la ayuda del Espíritu Santo era imposible. Entonces todas estas profecías fueron dadas por la iluminación, por esa revelación del Espíritu Santo al corazón de los profetas. Y por eso cuando leemos profecías como el Salmo 2, el Salmo 22, Isaías 53 o este mismo Isaías 61 que estamos leyendo, que son profecías mesiánicas, se cumplieron en el Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo le brindó ese conocimiento a ellos y se cumplieron en él. Entonces vemos que esas profecías se cumplen porque fue el Espíritu Santo quien se las puso a ellos. Entonces reconocemos que estas operaciones del Espíritu Santo durante este pacto, el antiguo pacto, eran ese anticipo de esa actividad y esa obra más poderosa y completa que estamos nombrando en el Señor Jesucristo, ¿cierto? En la redención. Entonces, estas actividades que hemos mencionado nos ilustran cómo es que el Espíritu Santo aplica esa gracia divina, esos beneficios de redención sobre la iglesia. La profecía de Joel, que nos dice que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, y también la profecía de Ezequiel que leímos al principio, que se nos dice que el Espíritu estaría dentro de los creyentes, ya anunciaban esa actividad en el pueblo de Dios. ¿Y cómo fue que Joel y cómo fue que Ezequiel sabrían en qué momento pasaría o que el Mesías sí llegaría a hacer esto? No lo sabían en su conocimiento de carne, de un ser humano. Ellos lo escribieron porque el Espíritu Santo les brindó esa iluminación y esa revelación para que ellos dejaran ese testimonio y cuando llegara el Señor Jesucristo pudiera cumplir con esas profecías.
Y es en Pentecostés cuando se cumplen, ¿cierto? Se derrama el Espíritu sobre toda carne y el Espíritu entonces habita dentro del creyente. Tanto Ezequiel como Joel no lo sabían, pero el Espíritu Santo les brindó esa iluminación y esa profecía se cumple en el Nuevo Testamento. Y es así como en el Nuevo Testamento, cuando ya en Pentecostés el Espíritu Santo viene a la vida de la iglesia, baja a los creyentes, esta iluminación se ve totalmente, se ve, como lo hemos dicho, es mucho más palpable. Es en el Nuevo Testamento donde la iluminación se comprende totalmente. El Espíritu Santo entonces cumple esa función de capacitación intelectual, es decir, la tarea de iluminar, y cuando Él ilumina, da sabiduría, da esa revelación y da ese entendimiento. Nosotros debemos primero tener claro, cuando hablamos del Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo iluminó a los apóstoles, así como Él iluminó a los profetas, y a tanto a los apóstoles como a los profetas les dio esa sabiduría para que ellos pudieran hablar y escribir en nombre de Dios. Además, el Espíritu Santo les recordó las palabras de Jesús para que tuvieran ese efecto. Se nos dice en Juan 14:26 que ellos sabrán lo que tienen que decir en determinado momento. ¿Y por qué lo sabrán? Porque el Espíritu Santo les recordará, les traerá memoria ese conocimiento que el Señor Jesús les ha dado. Y Pablo, para complementar esto que también el Señor Jesús está enseñando, dice que el misterio del Evangelio fue que, él dice en Efesios 3:5 que fue revelado, esa palabra es muy importante, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces el Evangelio fue revelado para que ellos lo entendieran, para que ellos lo pudieran escribir y nos quedara como testimonio a todos nosotros. Cuando el profeta de Dios y el apóstol escribía por la sabiduría, el entendimiento y la revelación que le daba el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pedro nos recuerda esta verdad hermosa en 2 de Pedro 1:21. Si podemos leerla, la vamos a entender mucho mejor. Aquí, Felipe. Listo, mi hermano. Porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mi hermana Rosita. Exacto, que yo creo que este versículo nos encapsula lo que hemos hablado de lo que es la iluminación, ¿cierto? ¿Qué dice? Nunca la profecía, o sea, la palabra que ellos hablaron, fue traída por voluntad humana. No fue que ellos dijeran, ay, no, esto me duele en el corazón y yo voy a poner esto porque creo que Dios piensa igual que lo que yo estoy pensando. No. ¿Qué es lo que nos dice? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les dio esa inspiración, ese conocimiento para que pudieran escribir y así nos dejarán este testimonio maravilloso de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que les dio ese poder. Entonces podemos decir que la actividad del Espíritu Santo implica esa obra de iluminación para el pueblo de Dios. Porque aunque ellos la escribieron y ellos no iban a poder explicarla siempre, la escribieron y hoy a día de hoy los creyentes, por el Espíritu Santo, podemos entenderla gracias a la iluminación que Él nos brinda. Entonces vemos también esa hermosa verdad. Y no solamente el Espíritu Santo da esa iluminación cuando estamos hablando de escritos, sino la da mucho más allá. El Espíritu Santo nos da el conocimiento y la sabiduría de quienes somos nosotros. ¿A qué me refiero? Que el Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado. Leamos por favor Juan 16:8. Aquí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Gracias. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús en este
en ese momento les está diciendo, va a venir alguien. ¿Quién es el que va a venir? El Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar cuando Él venga? Él es el que los va a convencer a ustedes. ¿16:14? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, gracias, Sí, pena, que señor. no sé qué pasó. Vamos a reprender. No, ¿qué tal? Es una broma. Vamos a seguir. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo, entonces nos quedamos en que es el Espíritu Santo quien no solamente da esa iluminación para los profetas y apóstoles, sino que además da esa iluminación para que nosotros sepamos quiénes somos, ¿cierto? Nos convence de pecado, la justicia, el juicio que viene sobre el pecador, nos muestra esa necesidad del Salvador y es aquel que también nos revela quién es ese Salvador. Por favor, leamos Juan 16:14. aquí pasa. Entonces una mujer llamada Lidia, No, amor, disculpa. No, no te preocupes. Si quieres que lo busque, lo lee. No tenemos afán. Juan 16:14. también les hará todo acerca de mí y así me honrará. Amén. Sí, lo leíste en otra versión. Perfecto. Es eso. ¿Qué está pasando aquí? Seguimos en lo mismo que el Señor Jesús les está hablando y ahora les dice lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Él va a glorificar al Señor Jesús porque Él es el que les hará saber quién es el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunicación con el Espíritu Santo y somos regenerados, Él nos revela verdaderamente quién es Cristo. Nos lo revela más allá de tal vez los conceptos que hemos escuchado en la calle o en la tradición. Nos revela quién es verdaderamente Él y por eso es que vivimos para Él, porque comprendemos quién es este Salvador. Y gracias a quién lo comprendemos, a la iluminación del Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar esa claridad, nos va a permitir apreciar el valor, la suficiencia, si queremos decirlo así, y la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la iluminación del Espíritu Santo. Además, también el Espíritu Santo nos da discernimiento para entender las cosas espirituales, es decir, las verdades del Evangelio. El Espíritu Santo es aquel que brinda ese conocimiento para poder entender su palabra, es el que también da a los pastores, a los maestros, a los creyentes, la habilidad para entender y para enseñar las escrituras. Eso toda la obra de iluminación. Entonces, cuando nosotros tengamos algún problema, recordemos quién habita en nosotros y pidámosle sabiduría. Si estamos en un momento de dificultad, pidámosle que nos guíe. Si nos sentimos débiles, pidámosle que nos fortalezca, porque Él está para dar vida y sostenerla, como vimos el primer punto, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer punto? El Espíritu Santo como dador de vida y también el que da el sostenimiento de ella. Entonces, pidámosle que nos sostenga. Y también que vimos en el segundo punto, el Espíritu Santo como el dador de poder, que nos dé esa fuerza que solo emana de Dios para no rendirnos en los momentos más difíciles,
que así como los profetas y los apóstoles, muchos de ellos dieron su vida por el Evangelio y no se echaron hacia Hola. Felipe, se te fue el audio otra vez.